Antes que nada, de mi parte, yo quiero agradecerles a todos su presencia. Vamos a hablar, ahorita voy a hacer una demostración práctica de un ultrasonido venoso de miembros inferiores, en teoría, entre comillas, normal. Después pretendo hacer una exploración arterial y al final voy a ver un paciente con patología venosa. Entonces, ahorita es familiarizarnos con la técnica, familiarizarnos con la anatomía, familiarizarnos particularmente con los conceptos de la hemodinamia, de por qué debe hacerse un estudio venoso y cuáles son los requerimientos mínimos. Entonces, para ello, tienen ustedes a la vista, bueno, lo primordial, el equipo de ultrasonido que debe de tener un transductor de matriz lineal o dos, ¿no? Los que sean necesarios porque dependemos de la complexión del paciente. Un ultrasonido convexo, ¿por qué? Porque yo se lo digo muchas veces a los pacientes y ustedes lo saben. Y yo le digo a los pacientes, lo voy a explorar del lado de las piernas y al terminar cabe la posibilidad que yo tenga que explorarle el abdomen. Eso no lo sé hasta que yo termine de explorarlo. Y tiene sentido, ¿no? Porque si yo encuentro patología oclusiva, reflujo, cambios postrombóticos muy proximales, hablo tan proximales como la vena femoral como la ilíaca externa, yo tengo necesariamente que explorarle el abdomen para ver en qué condición está la cava. Es más, explorar el otro lado, explorar de manera bilateral. Tengo que yo necesariamente hacerlo. Esto viene a colación porque, y ustedes lo van a ver ahorita, antes de iniciar el paciente tiene que tener conocimiento de que hay algo que se llama maniobras provocativas. Efectuar un paciente venoso de pie tiene varios errores, ¿no? Desde el punto de vista de la hemodinamia. ¿Por qué? Porque el flujo venoso anterógrado en sentido fisiológico eh, regresa de vuelta al corazón derecho gracias a una serie de fenómenos. Esto es, las bombas tóraco-abdominales, las válvulas cardíacas y algo que se llama fuerzas adyacentes a la columna hemática, que es el bisafronte y el bisatergo. Entonces, tener como desafío que las válvulas venosas trabajen, debemos de hacerlo para el fin que están hechos, y esto tiene que ser con el paciente de pie. Entonces, por eso vamos a explorar al paciente. Y lo que ustedes tienen a la vista se llama plataforma flebológica. Esta plataforma tiene algo así como 50 centímetros de alto, el primer peldaño 25, el otro a otros 25, y esta superficie cuadrangular arriba tiene 70 por lado, donde el paciente cabe. Quizá dentro de hoy tanta información que nos ofrecen las redes sociales, nosotros hemos visto que hay alguien que suba a un paciente en un banco de altura de un solo peldaño, y es como subirme aquí. Pero yo quiero expresar lo siguiente, y es cuando yo era residente y teníamos que hacer estudios varitados o ofrecíamos a un paciente medio de contraste oral para una tomografía cuando se diluía, y a mí me llegaban a preguntar, ¿tú ya lo has probado? ¿Sabes a qué sabe? Porque dicen, no, tómeselo, no le hagas nada. Algo así. Entonces, sería muy diferente yo poner un paciente aquí arriba, con patología de cualquier edad, aquí que aquí. Entonces, eh, esta condición de comparar, yo se las dejo a ustedes en su mente. Párense aquí y párense aquí donde van a estar más a gusto. Vente para acá, Pedro. Súbete por aquel lado. Entonces, tan fácil como esto, ¿no? Para que el paciente se sienta un poco más cómodo y más seguro, nosotros siempre utilizamos una andadera de aluminio que puede ajustarse en la altura para un paciente un poquito más bajito, un poquito más alto, de cualquier edad. Y la pregunta es, ¿y si el paciente tiene 80 años? No importa. Mientras las condiciones del paciente, el paciente puede permanecer de pie, lo vamos a hacer con el paciente en bipedestación. Claro, en muchas ocasiones yo tengo un asistente junto o hay un residente y tengo la oportunidad también de tener una camilla cerca por si el paciente se cansa, pues yo lo puedo recostar. Entonces hay tres formas, o hay tres maniobras, se llaman maniobras provocativas que la literatura flebológica describe y son las siguientes. Primero, Valsalva. Y yo se lo explico al paciente con palabras que él me entienda.
Cuando yo te diga que pujes, pujas, pújale, Pedro, por favor, pújale, 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 pújale. Ya, fuera. Dicho de otra forma, ahora infla el abdomen para afuera. Pújale, pújale, así quiero que hagas. Ya, pújale, 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 pújale. Ok, eso quiero que hagas, suspéndelo. Cuando yo te diga que pujes, pujas como si fueras a hacer del baño o a las pacientes que pujen, ¿no? Como si fuera a tener un bebé. Todo eso lo explico porque es la parte práctica. Eso no viene en el libro. Entonces, otra vez, pújale. Ya. Esto que estoy haciendo, de yo verificar si el paciente lo está haciendo, porque si yo le digo, puja, ajá, y no lo está haciendo, yo lo voy a ver aquí y el estudio no está cumpliendo las condiciones que quiero. ¿Por qué yo utilizo la maniobra de Valsalva? Porque remeda, semeja la inspiración y la expiración, porque el flujo es fásico. A eso corresponde, ¿de acuerdo? Dos, en este caso yo voy a revisar la pierna que se adelanta la pierna izquierda y gírala externamente. Es como cuando ustedes exploran un paciente, hacen un Doppler y el paciente está acostado, un Doppler arterial, y le piden que gire externamente la extremidad. Entonces voy a descubrirte. Quiero que tomes la ropa con la mano derecha y descubras la ingle. Jala de la ropa hasta arriba. Para lo cual el paciente también tiene que traer una ropa cómoda. Él trae un boxer pues, que le impide que se pueda subir. Mete bien la mano debajo del elástico y tírale para arriba. A ver, dame la mano. Aquí. Y acá no te sueltes. Eso es importante. Esto que estoy haciendo es importante. Entonces aquí tengo al descubierto la cara anterointerna de la ingle, del muslo, de la rodilla, la pierna y el tobillo. Y así como que esté normal, muy normal, quién sabe, ¿eh? O sea, no sé, ¿tuviste guardia? No. Ok, bueno. Vamos a ver. Entonces la segunda maniobra es la siguiente. Se llama dorsiflexión de los dedos del pie. Con el pie bien apoyado y la pierna rotada externamente, cuando yo te diga, vas a levantar los dedos del pie. Levanta los dedos. Manténlos arriba. Ahora, bájalos. Cuando él levanta los dedos del pie, levántalos. Hay contracción de la musculatura de la pierna. Entonces hay sístole muscular. Bájalos. Diástole muscular. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto dentro de la fisiología del retorno venoso? A la deambulación. Uno de los fenómenos que favorece el retorno venoso es que hay una fase sistólica durante la cual asciende en el sistema venoso profundo gracias a la contracción de los diferentes territorios venosos de la extremidad. Y la tercera maniobra, fíjate cómo estás parado ahí, así como estás, el peso de tu cuerpo está en la pierna opuesta, ¿cierto? Ok, ahora recárgate hacia adelante como si fueras a empezar a caminar. Ahí te quedas. No, deja la pierna donde estás. Fíjese bien cómo lo hace, ¿eh? Recárgate hacia adelante. Ok, ahí. Esa es maniobra de Paraná. Mantente ahí. Ahí está en sístole, ahí tiene contracción de la musculatura del muslo y de la pierna. Regresa. Ahí está en diástole. Una cosa importante que debo mencionar es lo siguiente. Cuando al paciente le solicitamos repetidamente que haga maniobra de Valsalva, en algunos pacientes, y pongan mucha atención, el paciente puede tener una reacción vagal y el paciente, doctor, me estoy sintiendo mal, o se empieza a poner pálido, empieza a transpirar, entonces siempre tenemos que estar muy atentos. Por eso es importante que haya siempre alguien apoyándonos, un residente, un asistente, quien quiera, y decirle al paciente esto, porque si en algún momento tú tienes alguna sensación, nos dices para que pueda descansar. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hacer la exploración. Entonces, con un transductor, en este caso es un L9, con el preset en venoso. Ok, vamos a ver. Ahí voy, poquito gel. Sí, si quieres apágale, ¿eh? No tengo problema. Perdón. Hay gente que nos ha preguntado al doctor Ornelas o a mí inocentemente si a los pacientes los conocemos. En absoluto. No los, perdón, estoy con el transductor equivocado. No los conocemos a los pacientes. Piensan que ya hay como un script, ¿no? No conocemos al paciente. Y ese es parte del desafío. Entonces, una de las cosas es que
de las ventajas es que yo al tenerlo aquí frente de mí, yo tengo a mi alcance el aspecto clínico del paciente. Yo lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque dentro de una clasificación de patología venosa que se llama CEAP, la C corresponde al aspecto clínico. Entonces yo puedo ver si hay algún tipo de manifestación clínica que puede ir desde no tenerla hasta tener venas reticulares, telangiectásicas, edema, cambios por hiperpigmentación, eczema, úlceras venosas. Entonces esa parte también es fundamental que estemos familiarizados con ello. Entonces yo le pongo gel a lo largo de toda la extremidad, me pongo de pie y aquí tengo la unión safenofemoral en eje corto. Esto que estamos viendo aquí es la válvula terminal de la unión safenofemoral. Esa es la unión safenofemoral en eje corto. Entonces, ahí comienzo la exploración. Es la unión safenofemoral en eje corto, sin compresión y con compresión. ¿Por qué hago compresión? Es otra de las cosas que yo voy a ir utilizando, parte de las maniobras provocativas, la compresión, porque ya saben que una de las características que diferencia a las arterias de las venas es que estas últimas son compresibles. Entonces, unión safenofemoral en eje corto y la pregunta de, doctor, y la imagencita del Mickey Mouse, ¿no? Ven, pues, que más o menos aquí está, ¿no? Cada quien tiene un morfotipo diferente. Aquí están las orejitas del Mickey Mouse que representan la arteria femoral superficial, la arteria femoral profunda, la vena femoral y la vena safena vistas en eje corto. Ahí me voy a modificar en eje largo. Y aquí estoy viendo la vena femoral común en eje corto. Si yo, ahí estoy medializándome, estoy viendo medialmente. Si me hago discretamente lateral, está la bifurcación arterial femoral. Aquí estamos. Entonces, y aquí arriba, la unión safenofemoral en eje largo. Aquí no utilizamos sagital, porque realmente estamos en eje largo con respecto a las estructuras que estamos viendo. Esto que ustedes alcanzan a identificar es un fenómeno, entre comillas, normal, que nos permite ver el retorno venoso. Se llama, en alguna parte de la literatura le llaman rémora, otra gente le llama ecocontraste espontáneo. Entonces ya el vaso no fue totalmente anecoico. Aquí las características estructurales de la vena es que tiene paredes delgadas, el lumen es anecoico y aquí el lumen no es tan anecoico. O sea, miren, eso que vemos, respira hondo, saca el aire, ahí está, sin poner color, pues, vemos el movimiento en este caso. Y hay gente que dice que esta condición del ecocontraste espontáneo es un factor o un hallazgo anormal que nos habla de cierta hipercoagulabilidad, ¿no? Entonces, bueno, habría que hacerle un interrogatorio muy claro, bueno, en este caso a Pedro. Bueno, aquí estoy en la unión safenofemoral. Lo que está arriba es la vena epigástrica superficial, que es uno de los tres elementos que junto con la pudenda ilíaca y aquí, esta que está señalando, ajá, vena epigástrica superficial, es una de las tres venas inguinales superficiales. Entonces, aquí le voy a pedir a él que haga maniobra de Valsalva. Yo tengo que hacer un análisis morfológico y funcional. Ahí lo tengo en eje largo, la unión safenofemoral. Aquí voy a aplicar color. Ahí está la válvula terminal, ¿la ven? Miren cómo está.
Ahí está la válvula terminal. Ahora le voy a pedir, en este caso, a nuestro modelo que puje fuerte. La caja de color está orientada en el sentido paralelo al vaso. Puja fuerte, puja, puja, ahí cerró. Saca el aire. Ok. Al tenerlo en valsalva máxima es donde yo debo de hacer la medición del aparato valvular terminal 0,86. Y aquí viene necesariamente una pregunta y es, hay una gran cantidad de literatura que habla sobre las venas y en algunos hablan de medidas. En la práctica vemos que en la realidad es que cada paciente, de acuerdo a su estatura, a su etnia, a su raza, a su edad, su género, etcétera, 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 tiene variaciones importantes. Entonces, no nos guiemos por esas tablas que pueden existir, sino por la parte funcional. Aparte, el estudio lo estamos haciendo hoy a nuestro modelo, con la edad que él tiene, con las condiciones que él tiene, con la superficie corporal que él tiene, si tuviera en este caso el doctor alguna condición patológica o algún antecedente, sería importante, ¿no? Si fuma, no fuma. Ok, hay algunos aspectos que son modificables. Entonces ahí está nuevamente la unión safenofemoral en eje largo. Pújale. Ahí se suspende la valsalva. Fuera. Ahí viene el retorno venoso. Esto que ustedes ven es lo normal. Cuando yo inspiro, se cierran las válvulas del sistema venoso profundo y cuando yo suspendo la valsalva o expiro, bien, y eso está haciéndose consecutivamente. Ok, entonces, bueno, ahí estamos. Y continuamos en eje largo, viendo la unión safenofemoral, que no es la única que forma parte de la unión safenofemoral. También está formada por un aparato valvular preterminal. Esa válvula preterminal está más o menos a una distancia que puede ir de 3 hasta 5 centímetros con respecto a la válvula terminal. ¿Y cómo lo puedo saber? Bueno, pues viendo con mucho detenimiento. En este caso, si ustedes ven con mucho cuidado, parece que aquí se insinúa una válvula. Lo vamos a corroborar. Pújale fuerte. Pújale, pújale, pújale. Ahí se suspendió. Fuera. Descansa. ¿Por qué no veo nada? Fíjense, estoy en 115. Voy a bajar mi escala. Optimizo. Voy a disminuir la escala de grises. Se ve mejor, ¿no? Tiene más contraste. Nuevamente, pújale, 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 pújale. Fuera ya. Ahí lo vimos. ¿Vieron esto? Es un momentito de reflujo. Mueve tus piernas y vas a revisar esta posición. Atento con esto que estoy diciendo, o sea, que ya tiene un ratito en esta posición, entonces hay que darle oportunidad que se mueva. Esto es un instante de reflujo, unos milisegundos de reflujo, es el resultado precisamente del cierre. En ese cierre valvular hay un momentito de flujo inverso y ese fenómeno es normal, como es normal en las carótidas también ver un segmentito con un fenómeno parecido a esto, ¿no? Digo, no es lo mismo, son territorios diferentes, pero son parte de la fisiología, con lo cual tenemos que estar perfectamente familiarizados. Entonces el paciente ya se movilizó, nuevamente la pierna adelante como la tenías, y voy a seguir hacia abajo. Entonces, aquí cuando yo le pedí al doctor que pujara fuerte, le voy a quitar el color. Ok. Pújale fuerte, pújale, 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 pújale. Entonces ahí vemos unión safenofemoral, válvula terminal y preterminal. Ya, suspende la valsalva. Aquí la ventaja es que, bueno, tenemos el Cineloop y aquí está la válvula preterminal, que sucede lo mismo. No hay una medida establecida, sino cada paciente tiene algo. Entonces, el límite inferior, hay dos, y hay que evaluar las dos. ¿Por qué? Porque hay, en una clasificación hay incompetencia de la unión safenofemoral. Están funcionando mal, pero puede ser a expensas de las dos,
de la terminal o de la preterminal y la sintomatología es totalmente diferente. Ok, entonces el límite inferior de este complejo safeno-femoral es la válvula preterminal. Mírenla aquí cómo se insinúa, donde justamente lo medí. Aquí está. Esta es la válvula preterminal, la válvula terminal. Y el límite superior es la válvula suprasafénica o subpupartiana, que es el límite entre la vena ilíaca externa y la vena femoral común. Pújale fuerte. Pújale. Fuera ya. Nuevamente, pújale. Fuera. Aquí está. Aquí está el aparato valvular subpupartiano, que en ocasiones puede tener reflujo en pacientes con origen primario, pero que no traduce patología. Bueno, entonces ya vieron ahí la válvula subpupartiana, que es el límite entre la ilíaca externa y la femoral común. La femoral común aquí está, mírenla. Cómo se continúa. Aquí está el confluente femoral. Ahí está a la vista los elementos del confluente femoral, la vena femoral y la vena femoral profunda, la vena femoral común. Voy a dar un poquito más de profundidad. Esta es la vena femoral profunda, aquí abajo. Pújale fuerte, pújale. Fuera ya. Es el comportamiento que tiene. Hice un poquito de maniobra punta-talón. Ahora cuando yo te diga, levanta los dedos del pie. Ahí se ve claramente el confluente. Arriba los dedos. Abajo. Se vicia porque tengo una escala baja. La voy a subir. Arriba los dedos. Abajo. Entonces, yo debo de seguir cada uno de estos dos elementos. Nos interesa mucho muchos datos, o sea, ver que en este caso de la vena femoral, aquí en eje corto y acompañada de la arteria femoral superficial, tengan esta orientación espacial, lo más cercano al transductor, la arteria femoral superficial, y lo más alejado, la vena. Recuerden esta posición, porque en el área poplitea, en el complejo popliteo, esta relación se invierte, estará más cerca la vena poplitea del transductor, en este caso de la superficie, y más alejada la arteria. Entonces, y aquí en eje corto, ¿qué pretendo hacer? Bueno, lo mismo que hice al inicio, maniobra de compresión en los diferentes niveles. Voy a regresar arriba y estar muy pendiente de posibles variantes anatómicas. Ahora vamos a ver parte del compartimiento superficial, y esta es la vena safena. Este es el ojo safeno. El ojo safeno que está perfectamente delimitado por la fascia safena y en el piso de la misma la fascia muscular. Entonces, fascia muscular que se prolonga, la fascia safena, y esto es una estructura interfacial, es la vena safena. En esta área, a nivel inguinal, es común que encontremos adenomegalias. Estas adenomegalias pertenecen al grupo inguinal y subinguinal. Y en algunos pacientes, sí podemos encontrar un tronco de la denominada safena anterior, porque hay una vena que se llama safena anterior, que con el paso de los años se ha venido depurando la parte de la anatomía y queda justamente alineada discretamente lateral a la safena mayor. Mírenla, aquí tiene un ramito. Esta es un tronco de la safena anterior, que como ustedes lo ven, está interfacial. Si yo acuesto al paciente, mucha de esta información no la van a ver. ¿Qué gano yo con la posición? Incrementar la presión hidrostática y demandarle un desafío a los aparatos valvulares para hacer un estudio lo más fisiológico posible. Bueno, muchos de estos pequeños ramos de la safena, bueno, se hacen pequeñitos. Y aquí está el ojo safeno. Y ahora voy a hacer un recorrido de lo
proximal a lo distal de la safena, que tiene que mantener constantes estas relaciones anatómicas. Yo me acerco más, lo veo bajo mis ganancias, modifico mi punto focal, la tengo al centro y vean cómo se comprime normalmente. Y ahora yo me voy a sentar y voy a ajustar mi consola. Estas son las ventajas de tener al paciente cerca y aquí. Entonces, ahí está el tronco safeno mayor en su segmento suprapatelar, supragenicular en eje corto. Y ahí vengo bajando. Las relaciones anatómicas siguen siendo las mismas. Ahí lanzó un pequeño ramo. ¿Ya lo vieron? Miren, ahí se está saliendo del compartimiento safeno. ¿Ya lo vieron? Aquí está. Este es un pequeño ramo de una accesoria, en este caso la accesoria posterior. Voy a tocarlo un poquitín. Por eso, ahí está. ¿De acuerdo? Se sale. Otra de los datos que podemos ver o de más hallazgos es, ya lo mencioné, fascia safena y fascia muscular. El tronco safeno mayor como una estructura interfacial. El compartimiento superficial delimitado en la profundidad por la fascia safena. Entonces, el compartimiento superficial es desde la fascia muscular hasta arriba, pero a su vez el compartimiento superficial tiene un compartimiento epifacial en el que transcurren estructuras venosas entre la piel y la fascia muscular. Ejemplo, precisamente esta estructura que acabamos de identificar, que es una accesoria posterior de la safena mayor. Aquí lo estábamos viendo. Entonces, recordar que la safena viene por la cara anterointerna del muslo. Miren, esta estructura que anda aquí es una accesoria posterior y está por arriba de la fascia safena. Está en el compartimiento epifacial. Muchos de estos, aquí lo tengo con angiodoppler. Voy a ajustar la caja de color solamente a esta parte. Me vengo al centro. Cuando yo te diga, Pedro, hazme un favor, quiero que levantes los dedos del pie. Levántalos. Bájalos. Ok. Ahora recárgate hacia adelante. Maniobra de Paraná. Recárgate. Regresa. Ok. No tiene reflujo, pero sí tiene esas venitas, esa venita epifacial. Esa es una manifestación de insuficiencia venosa, en este caso sin reflujo. Y acá sigo viendo el tronco safeno. En estas otras estructuras que podemos identificar además, es estas imágenes ecogénicas que están al centro en este caso de la safena, es tejido conjuntivo, ese ligamento safeno. Miren, eso también los vemos. Y sigo bajando. Sigue siendo compresible la safena. Sigo bajando, sigo siendo compresible. Aquí al llegar a la rodilla, el tronco safeno, muévete tantito, Pedro, por favor, muévete tantito y vas a regresar a la misma posición. Ok, nuevamente igual. La safena se va a hacer discretamente anterior al cruzar la rodilla. Miren, de estar acá anterointerna, aquí cruzó otra epifacial, miren. ¿Ya la vieron? Ahí está arriba. Ahí está saliendo por la fascia safena. Es otra epifacial, que si el paciente lo tenemos recostado no la vamos a ver, que hay que explorarla, sí. ¿Qué tengo que hacerle? Pues localizarla y hacerle lo mismo que le hice a esa accesoria posterior de la safena mayor, en un análisis funcional. Lo hice con angiodoppler
porque es mucho más sensible. ¿Qué busco? Reflujo diastólico cuando este está presente es anormal. Mírenle, ahí que hay otro trayecto epifacial. También corresponde a la accesoria posterior. Y aquí viene, se superficializa. Sigo bajando. Tronco safeno mayor, aquí hay otro trayecto epifacial. Este se va hacia adelante. Se continúa y se sale. Pero está ahí, se sigue manteniendo dentro, miren. Ok. Aquí se mantiene dentro del compartimiento safeno. Es de menor calibre. Esto parece una duplicación de la safena magna infrapatelar. No se sale de inmediato. Se mantiene dentro del compartimiento. Miren, ahí están las dos. Es otra variante, no tan frecuente, pero presente. Ajá, es una duplicación. Aquí sigo con el tronco safeno mayor. Sigo viéndolo. Sigo bajando. Y claro que al venir en el tercio proximal, yo debo hacer una medición en el tercio, ¿okay? Y en una cartografía, hablar del calibre que tiene en el tercio proximal. Perdónme. En el tercio proximal, esto forma parte del protocolo. En el tercio proximal, de la suprapatelar, en el tercio medio. ¿Se fijan cómo ahí ya no está? ¿No les llama la atención que ya no está anecoico el lumen? Eso es por la rémora. Él tiene hipertensión venosa. Esto que vemos, que se perdió, mírenlo cómo está. Aquí la voy a dejar de este lado. Voy a regresar a este mismo lugar. Así está ahorita. Mueve tus piernas, perro. Voy a regresar al mismo sitio. Muévete. Dobla las rodillas y extiéndelas. Nuevamente, las dos. Muévete. Ok, nuevamente la pierna adelante, girada. Miren. Es el mismo paciente. Algo está sucediendo. Que hay hipertensión venosa. Tiene algunos ramos epifaciales que en este momento no tienen reflujo. Ya le vimos un par de variantes. Está competente la unión safeno-femoral. Pero esto es importante de tenerlo presente, porque se empezó a perder. Es el equipo, le muevo los parámetros, tengo perfectamente claro qué segmento es. Se empieza a poner, se empieza a llenar de rémora y por lo tanto se empieza a distender. Al haber mayor presión, esto incrementa el calibre discretamente, pero eso es un evento que se repite y se repite y se repite y se repite. Entonces, estábamos acá. Bueno, aquí estamos comprimiendo, subo el foco. Ustedes acaban de tener una plática de optimización. No es lo mismo aquí que aquí. Esa es optimización. Tengo más clara la información. Veo con más detalle todos los elementos anatómicos, mis referencias, en este caso no vasculares, del sistema venoso superficial. Las relaciones no vasculares como las fascias o los reparos anatómicos como los grupos musculares, los marcadores óseos son muy importantes también al hablar de ultrasonido venoso. Sigo bajando. Aquí, si ustedes ven con detalle, tiene venitas en el espacio epifacial, que muchas veces en pacientes hombres no es tan común por la distribución del vello, le pasa a uno de lado, pero cuando las mujeres se depilan y demás, dicen, ay, no me puedo poner la falda porque ya empiezo a tener unas arañitas y eso hace que la paciente vaya a consulta. No es que el hombre, no es que haya realmente tanta tendencia solamente de patología venosa en el hombre, sino que nos pasa como desapercibido. Miren todas las venitas que tiene.
Eso no es habitual. Él tiene cambios por insuficiencia venosa superficial. En este caso, como pertenecen al epifacial, se denomina no safena o extrasafena. Y aquí justamente el origen de la safena mayor, el borde anterior del maléolo medial. Ahí está. Acá parte del sistema venoso profundo. Pero bueno, en este recorrido, miren, aquí hay otras venitas epifaciales. Claro que después de una guardia, si no usa compresión elástica, etcétera, etcétera, probablemente él tenga algo de edema al final de la jornada o hormigueo en las piernas, algo de disestesias y ahí vengo subiendo. Ese es parte del tronco safeno mayor. O sea, es el tronco safeno mayor con esa variante anatómica de duplicación en el segmento proximal de la safena infrapatelar. Mueve tus piernas. Ahora voy a revisar parte del sistema venoso profundo, que ya vimos el confluente femoral. No es bifurcación, lo aclaro, ya siempre lo menciono, no es lo que es bifurcación es lo arterial. Nuevamente adelante la pierna y gira. Nuevamente me apoyo de pie. Y ya no voy a ver en este caso a la safena. Aquí está el sistema venoso profundo. Entonces ya vimos que podemos identificar desde la ilíaca externa. Por eso es importante que él se descubra bien la ingle. Miren dónde me encuentro con la mano. La ilíaca externa, la femoral común. Entonces, aquí la ilíaca externa, la femoral común proximal, la confluencia femoral, la vena femoral y la femoral profunda. Generalmente vemos un segmento corto de la femoral profunda. Eso es normal. Cuando lo vemos o lo lleguemos a ver elongado, es importante considerarlo, ese hallazgo, porque en muchas ocasiones esa elongación de la femoral profunda es una manifestación de cambios posttrombóticos, porque en el caso de pacientes que tienen procesos trombóticos que afectan la femoral, actúa como una vía alterna, la femoral profunda. Ok. Entonces yo sigo bajando ahora en eje corto. Nuevamente la rémora que la acompaña, miren. Lo sigo haciendo. Lo sigo haciendo. Lo sigo haciendo. Entonces, recuerden esta distribución. La arteria que acompaña a la vena. Voy a bajar mi escala, me voy a sentar. Le voy a incrementar un poco las ganancias en el color. Me bajo. El color. Arriba los dedos del pie. Abajo. Otra vez arriba. Ahí está la vena femoral. Entonces aquí revisamos eso. Ahora le voy a pedir que se suelte. Suéltate la ropa. Juan José, ¿no me ayudas tantito? ¿Podemos amarrarle la bata por detrás? Mueve tus piernas, Pedro. Muévete. Que le quede arriba, por favor. Muchas gracias. Mueve tus piernas, Pedro. Sí. Mueves. Mira, aquí. Este pedacito que tengo aquí en la mano. Muchas gracias. Lo que quiero es que quede descubierto.
Gracias. Adelanta la pierna. Ahora vamos a ver aquí la vena, a las venas tibiales posteriores. Bueno, aquí generalmente a las venas axiales de la pierna, en este caso a los trayectos tibiales anterior, posterior, que son estos, y los peroneos, generalmente la dotación son dos venas que acompañan a una arteria. Mueve tus piernas más, muévete, 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 muévete. Esa es la dotación habitual, pero puede haber, para la tibial anterior, en ocasiones podemos ver no dos venas, sino solamente una vena acompañando a una arteria. Al moverlo, cambió el escenario. Aquí están dos venas tibiales posteriores acompañando a una arteria. Lo voy a poner de este lado, ahí aquí, lo vamos a corroborar. Ahí lo tengo en eje corto. Si ustedes se dan cuenta, he venido haciendo una gran parte de la exploración en eje corto, entonces uno de las recomendaciones es privilegiemos el eje corto. Y son estudios que generan algo de tiempo, pero es importante para ver a detalle porque es extenso. Y ahí vemos la arteria tibial posterior que acompaña a dos venas tibiales posteriores, arriba los dedos, abajo. Voy a bajar un poco la escala, arriba los dedos. Si esto no funciona muy bien, lo de la dorsiflexión, ahora voy a echar mano de la otra alternativa, la maniobra de Paraná. Recárgate hacia adelante, Pedro. Recárgate, recárgate, recárgate. Eso es. Regresa. Nuevamente, recárgate hacia adelante. Regresa. Ok. Ahí lo voy a poner ahora en eje largo. Ahí las tenemos en eje largo. Aquí lo vamos a ver mejor. Entonces ya vimos que dos venas acompañan a una arteria. Arteria tibial posterior. Arriba los dedos del pie. Abajo. Nuevamente hacia adelante y recárgate. Písale. Acá está. Regresa. Esta parte de la no respuesta de alguna forma de Pedro tiene que ver algo con la hipertensión. Un hallazgo aquí que salta a la vista es una cosa muy sutil, pero existe. Tiene asimetría. Generalmente son venas simétricas, las venas axiales de la pierna. Esta tiene más calibre y esta tiene menos calibre. Ese es un hallazgo muy fino. Ok, entonces esto es para que podamos identificar a las venas axiales de la pierna, en este caso forman parte del sistema venoso profundo, porque se encuentran por debajo de la fascia muscular, entonces son y están en el grupo flexor. Aquí hay un par de tendones, de eso ya hablará el doctor Ornelas más a detalle cuando hable del tobillo, de el flexor común y el flexor del primer dedo, que son algunos reparos anatómicos que además de la tibia tenemos que considerar a la hora de ver este paquete venoso de la pierna. Entonces el trayecto de las tibiales posteriores. Ahora gírate un poco hacia la derecha, mueve tus piernas, Pedro, por favor. Ok, muévete, 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 muévete. Ok, y ahora en esta posición, como lo tengo, vamos a seguir el trayecto de la tibial anterior, que es una estructura muy superficial. Entonces aquí digo, vuelvo a mencionar, ¿no? ¿Qué ventaja tiene que el paciente esté de pie, que yo tenga al paciente cerca, que yo esté cómodo? Porque mucha de la gente que nos dedicamos a la parte musculoesquelética, bueno, que en este caso yo no tanto, ¿no? Pero la gente que hace mucho ultrasonido musculoesquelético y ultrasonido vascular terminamos teniendo algún tipo de lesión por sobreuso, ¿no? De la muñeca, del hombro, por lo cual tenemos que tener una posición relativamente cómoda, o sea, no arriba, ¿no? Sino abajo, la parte que estamos explorando. Y aquí
el borde anterior de la tibia y los elementos propiamente que estamos buscando, que es la tibial anterior, y aquí está nuevamente, 2 venas acompañando a una arteria tibial anterior. Ahí las tenemos, sin color, en eje corto y en eje largo. De hecho, aquí se alcanza a ver un aparato valvular. Hay una dilatación, en este caso de la vena, y aquí está un aparato valvular, que en gran medida lo podemos ver gracias a que estamos en el preset adecuado, con los factores adecuados. Aquí estamos. Eso es lo que... Y todo el sistema venoso está valvulado, incluyendo, porque en algún momento se tuvo dudas si las venas perforantes eran estructuras o no con válvulas, también tienen válvulas. Entonces esto lo diferencia claramente del arterial. Es una de las 2 venas tibiales anteriores, pero aquí vistas en eje largo. Miren, aquí hay otro seno venoso y otra dilatación del vaso que estamos explorando, y ahí es donde se alojan los aparatos valvulares. Yo le voy a pedir a Pedro que levante los dedos del pie abajo. Ahí lo vemos. Entonces, cuando él hace dorsiflexión de los dedos del pie, viene el retorno venoso. Esta es la arteria. Esta es una de las venas. Recordemos que la arteria está flanqueada. De este lado está una de las venas, está arriba de los dedos, abajo. Hay otra maniobra en este caso porque esto pasa, generalmente se vicia mucho. Fíjate bien, Pedro, lo que te voy a explicar. No vas a hacer dorsiflexión, sino vas a hacer lo siguiente. Hay una maniobra que se llama maniobra de báscula, y la voy a explicar para que tú me veas de frente a mí. Cuando tú tenías la extremidad adelantada, te recargabas y regresabas. Con las 2 piernas a la misma altura, cuando yo te diga, te vas a recargar lateralmente, te vas a bascular ahí te quedas, suavecito. Y esa maniobra se llama báscula. Entonces, la vamos a aplicar en esta. Es una maniobra, esa de báscula es una maniobra sucedánea. Recárgate hacia acá. Regresa. Otra vez recárgate. Regresa. Ok. Entonces así vamos a ir haciéndolo todo. Y siguiendo a la tibial anterior en todo su recorrido, que en el ligamento interóseo que comunica al peroné con la tibia, aquí viene, se recuesta en este espacio y sigue subiendo hasta ingresar profundamente para vaciar su contenido en la poplitea. Ahí la vine siguiendo. Esta es la membrana interósea. Miren cómo penetra, cómo entra. Haz esta maniobra que te hace espacio, nada. Regresa. De acuerdo. Ahora, date la vuelta y dame la espalda. Dame la espalda. Entonces, hasta ahí hemos podido identificar, ver la unión safeno-femoral, todo el tronco safeno mayor, alguna variante que encontramos, venas epifaciales, vimos cuáles son los reparos anatómicos. Suéltate tantito. Está un poquito larga esta rata. Un poquito hacia atrás. Ahí estás bien. Sostente con las 2 manos, Pedro, por favor. Ok. Ahí está bien. Hacia adelante un poquito está. Ok, ahí. Vamos a ver ahí. Vamos a continuar. Entonces, lo mismo, tenemos que familiarizarnos primero con el aspecto clínico, ¿no? Sí, yo cuando lo vi, le vi algunos cambios en la coloración de las piernas. Necesitaríamos más luz para ver esos pequeños trayectos venosos.
epifaciales, pero a veces se hacen más aparentes si no tuviese vello. Pero bueno, ahora vamos a ver en el hueco popliteo y a la safena menor. Si continuamos con el compartimiento profundo, vamos a ver a la safena mayor. Esta tiene su origen discretamente, la podemos ingresar a ver a nivel por encima del pliegue de la rodilla. Ahí está, y discretamente externa. Ahí está. Y a diferencia de la región femoral, la vena poplitea está más cerca del transductor. Esta es la vena poplitea y esta es la arteria poplitea, pero todavía más cerca del transductor está el ciático. Aquí está el nervio ciático con los diferentes fascículos, entonces es un elemento más que podemos ver. Y aquí, que yo no lo pretendía hacer así, pero en esta imagen nos permite ver la fascia safena, la fascia muscular y la safena menor. Todo eso está ahí en esa imagen. Mire. Entonces en eje corto vemos esa estructura. En este caso la vena poplitea, que es una estructura compresible. La arteria no sufre modificaciones. Y ahora lo vamos a ver en eje largo. Nuevamente el movimiento por ecocontraste espontáneo. Y el flujo que se aleja del transductor. Si yo hago un espectro, pues se va a alejar del transductor. Respira hondo. Guárdalo. Sácalo. Ok. Es un flujo fásico, espontáneo y tiene una sola dirección y unidireccional. Le voy a pedir, para corroborar esto de que si es unidireccional, le voy a pedir Valsalva. Puja, por favor. Se suspende. Fuera el aire. Viene el retorno venoso. ¿Ok? Bueno, entonces ahí vimos ya, en este caso, a la vena poplitea, al nervio ciático, a la arteria poplitea, y seguimos todo el trayecto de la vena poplitea. En algunos segmentos podemos ver algunos aparatos valvulares, en el entendido de que cuando hacemos esta maniobra de Valsalva, logramos que la evaluación funcional de los diferentes segmentos valvulares. Pújale fuerte, puja, puja, puja. Fuera ya. ¿Ok? Y ahora en eje corto voy a venir descendiendo. Y acá arriba tienen el tronco safeno menor. ¿Debemos de explorarlo? Sí, forma parte de la exploración. Aquí está acompañado del nervio sural, el tronco safeno, el ligamento safeno. Este es tronco safeno menor, fascia safena, fascia muscular, ligamento safeno, el tronco safeno como una estructura interfacial, el nervio sural. Vengo ascendiendo. Ahí tiene un pequeño ramo que corresponde a una vena epifacial que sale al compartimiento epifacial, que transcurre lateralmente. Adelante esta pierna un poquito. Y que yo les... Miren, ahí está. ¿Saben a dónde va? Va a conectarse con la safena mayor. Ahí lo voy siguiendo. Ahí entro. Eso corresponde a una vena intersafena. A eso corresponde. Así se llama, vena intersafena. También hay venas circunflejas en el muslo y en la pierna, pero esta corresponde a una vena intersafena. Cuando se encuentra son estructuras normales, ahí está nuevamente. Pues no es una epifacial con patología, es una vena intersafena. Ahí está. Es una estructura que se colapsa. Y finalmente, ya para terminar, la vena poplitea. Regresa tu pierna como la tenías, por favor. Mueve tus dos
piernas, muévete, muévete tantito. Vamos a ver la poplita ya para terminar, ¿ok? Entonces, aquí está nuestro marcador óseo que corresponde a la poplite, al peroné, perdón, al peroné. Tienen menos calibre, a veces nos cuesta un poquito de trabajo verlas. Oh. Nuevamente, muévete tantito, otra vez, muévete, muévete. Dobla la rodilla y dóblala y extiéndela, dóblala y extiéndela. Se están vaciando constantemente, entonces no se distienden. Ok, yo te la acomodo. Ajá. A ver, así, para que me quedes un poquito lateral. Con este reparo anatómico del peroné, que aquí lo estamos viendo, bueno, van cercanos al... Está aquí, muy chiquita. Ya están por aquí. Están muy chiquititas, chiquititas. Arriba los dedos del pie. Abajo. Nuevamente arriba. Abajo. No, no la veo. A ver. Todo iba bien hasta que quise ver la peronea. A ver, déjame ver la otra. Así como les platiqué que podemos encontrar variantes anatómicas, bueno, podemos encontrar segmentos de menos calibre discretamente hipoplásicos. Y a veces se pueden, tenemos la ventaja de la otra extremidad. Bueno, también no es muy visible el aquí sí. Aquí del lado derecho sí parece que de este lado está un poquito disminuido de calibre, como un segmento pequeño hipoplásico de la peronea. Eso es lo que yo al final ya no quiero tomarme más tiempo. Creo que ya estoy sobre lo que tengo asignado, pero como, como ya vieron, quiero rápidamente recapitular. Volteate, Pedro. Para terminar esta primera charla, de que es importante hacer este tipo de exploraciones con el paciente en bipedestación, en de pie, utilizar las maniobras provocativas, tener el equipamiento adecuado, evitar nosotros lesiones y que el paciente también se encuentre cómodo al hacer este tipo de exploraciones. ¿Cómo lo hago? Pues teniendo pues no tiene mucho problema tener un dispositivo como este, la andadera, para hacer estas exploraciones. ¿Nos lleva algo de tiempo en hacerlo? Sí, efectivamente, nos lleva algo de tiempo hacerlos, pero evidentemente que el identificar, ya no hablemos de patología, sino variantes anatómicas que pueden condicionar patología, ya lo vieron, ¿no? Aquí encontramos algunas variantes anatómicas, encontramos en el doctor que tiene una condición por hipertensión, tiene algunas varices chiquititas ya que ya se hacen aparentes, que muy probablemente más adelante le puedan dar problemas. Hay factores desencadenantes, hay factores que determinan la aparición, sí. Puede haber cierta tendencia familiar, el incremento de la superficie corporal mayor de 25 kilos por metro, una serie de condicionantes en las mujeres, el uso de anticonceptivos orales, el tabaquismo en menos grado. Pero bueno, esto lo quiero dejar claro y espero que esta pequeña exploración les sea de utilidad para lo que ustedes están haciendo a diario. Háganlo de pie, es mejor, es más importante. Puede haber muy pocas ocasiones en las que las condiciones del paciente no nos permitan hacer estas exploraciones. Mientras tanto, un compañero de un lado, otro el otro, uno revisa un segmento, otro el otro, pero háganlo así y
se van a dar cuenta que hay una gran cantidad de patología venosa. De hecho, la patología venosa por insuficiencia es la enfermedad o la condición más prevalente en todo el sistema cardiovascular, la insuficiencia venosa. Por lo tanto, hay un gran número de pacientes que padecen esto. Muchas gracias.